Estamos en Ciudad Colón en la reunión de las 8 etnias de los pueblos indígenas de Costa Rica en este evento cultural, y tenemos el testimonio de doña Elena Santos. Ella es la esposa de uno de los caciques de Abrojo Montezuma, y ella nos quiere explicar la problemática que está pasando la comarca por las acciones que el PANI ha tomado, y también pues que están en espera de que el gobierno les dé el apoyo para construir un albergue para sus propios niños. Doña Elena, ¿nos puede decir cómo es el caso de estos niños Nove Buglé que el PANI ha quitado? Bueno, venido muchos años de para acá, por económico, hay veces la familia se busca recursos desde que está más plata, dice, mentira, hay veces la plata está en la comunidad de uno, pero uno no se sabe hacer como la plata, entonces viene nada más a hacer recolecta la plata de San José, y ahí está tirado la cera, el capital, y entonces viene el PANI, se echa los niños, se los lleva para el PANI, porque eso no es conveniente. Las culpables son la madre y padres son las culpables, y pobre niño no debe nada y se lo lleva al PANI, y ahora se encuentra ese problema, entonces ahora se culpa, los líderes de la comunidad tienen el problema, dice, esos son culpables. Es mentira, porque el líder no le está mandando ni una mujer que venga a recoger el recolecta de San José. Ahora, eso es con las mujeres panameñas. Pero en su comarca. Vea, mi comunidad ahorita mismo, ahí tengo una familia del señor mío, él se llama sobrina, parte de él, está ahorita mismo detenido y se lo quitaron la familia, dos familias se encuentran a manos de PANI ahorita mismo. ¿Cómo se llaman los niños? Bueno, el niño aparentemente no tengo nombre, pero la mamá sí, yo sé cómo son los nombres de la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Bueno, la mamá de esa se llama Rosana Palacio Bejerano, esa es la mamá de esa. Y a ella le quitaron dos niños. Dos niños, se encuentra ahorita en el PANI. Y ella está tratando de recuperar a los niños. Ella, por momentos, como yo, mi inconsciencia, yo me doy cuenta, ella quiere tratar de recuperar, como ella está detenida, no puede hacer nada también. Ahora, usted me estaba comentando de que ustedes quieren crear un albergue en la comunidad. En la comunidad, porque eso nosotros tenemos un comité para hacer albergue, la comunidad de indígenas, para que el niño que no tiene abandonado, padre, madre, para recogerla a nosotros, para cuidarla, el gobierno se dé en mano a nosotros para cuidarle a esa familia. Los mismos niños Nove Buglé en su propia comunidad. Igual comunidad. Para que ya el PANI no tenga que ingresar más a sus comunidades y a legislar según ellos, sino que ustedes puedan tener sus propias leyes. Propias leyes, nosotros tenemos, pero ellos no se respetan la ley de nosotros. La ley 169 OIT, esa es la ley de nosotros, eso, ellos deben respetarse, pero ellos los hacen así porque no sé por qué, con cuál orden ellos los hacen. ¿Quién deja entrar al PANI a las comunidades? Ya es el coordinador lo más grande. ¿Quién? La Asociación de Desarrollo, y ahí veces se manda también el OIJ y el tribunal y lo mandan a investigar. Entonces cuando se encuentra ese investigante, tal niño abandonado, ellos lo llegan, lo recogen. Porque el tribunal, eso lo manda la orden. Y entonces ustedes, las gestiones que están haciendo para poder conseguir ese dinero, para hacer ese albergue, ¿quién está haciendo esa gestión? ¿Quién? Bueno, la Asociación de Desarrollo se tomó esos acuerdos para buscar esos recursos. Desde este momento no ha dado respuesta a nada. ¿Y desde hace cuánto están intentando? Un año para acá. Y al hacer este albergue, ¿quién se va a hacer responsable del albergue? Bueno, el albergue de eso nosotros, Grupo Mujeres, vamos a ser responsables. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho por esta entrevista. Gracias.